Legia tuvo un paso breve con un impacto limitado, pero su existencia dejó huellas profundas en la historia. Como monarca del principio y rey de los gigantes, protagonizó una de las apariencias más cortas de su nivel, pero su sola presencia imponía un peso inmenso. Legia medía aproximadamente el doble que un ser humano común, tal como se espera de un verdadero rey de los gigantes. Con la barba desaliñada, el cabello despeinado y la piel azul grisácea, su aspecto mostraba el desgaste de los años y el sufrimiento que había padecido. La imagen de Legia es la de alguien que ha enfrentado eras enteras de batallas y aún así se mantuvo firme. A pesar de su breve participación, Legia no era un monarca débil. Al contrario, estaba entre las principales amenazas para los gobernantes, siendo reconocido como uno de los mayores usuarios de maná del mundo. Su fuerza era tal que, incluso encarcelado, representaba un peligro constante. Tras la muerte del ser absoluto, los gobernantes capturaron a Legia. Como medida de precaución, le implantaron una joya de esencia en el cuello, utilizando su inmensa reserva de maná para fortalecer y estabilizar el mundo humano, evitando que quedara devastado por las violentas batallas que se avecinaban. Aunque Legia pasó poco tiempo en escena, sabemos que su nivel de maná era tan vasto que, por sí solo, sostenía parte del equilibrio de la Tierra. Esa energía explica las cadenas mágicas reforzadas al máximo que lo mantenían preso. Además, su poder superaba con creces al de un cazador de rango. La simple puerta que daba acceso a su prisión era una barrera insalvable para los cazadores comunes. En cuanto a habilidades especiales, destaca el juramento de confianza, un hechizo exclusivo que impone un pacto entre dos partes, impidiéndoles mentir o engañar. Esta habilidad refuerza el aspecto más antiguo y ritualístico del Legia, propio de una época en la que las palabras y los pactos tenían poder absoluto. Otro punto importante es su capacidad para realizar la manifestación de cuerpo espiritual, una técnica que le permite mostrar su verdadera forma y desatar su poder de manera aún más devastadora. Sin embargo, al estar encadenado y drenado de energía, Legia nunca llegó a demostrar todo el potencial de esta manifestación. Aunque su intervención fue breve, Legia sigue siendo un recordatorio vivo del poder brutal de los monarcas y del miedo que los gobernantes le tenían, hasta el punto de mantener a uno de ellos prisionero durante eras enteras. Tarnak es el monarca del cuerpo de hierro y rey de los monstruos humanoides, una figura cuya presencia irradia arrogancia, poder, desde su cabello negro perfectamente peinado hasta su inmaculado atuendo blanco con una larga capa. Todo en su apariencia transmite superioridad. Su mirada fría refuerza el desprecio que sienten por los humanos, a quienes considera una raza débil e insignificante. Tarnak apareció junto con otros monarcas en el intento de poner fin a la guerra eterna contra los gobernantes. Su complejo de superioridad era evidente en cada una de sus acciones. Veía la existencia de Song Jinwoo, un humano que osaba desafiar a los monarcas, como una afrenta personal. A pesar de su arrogancia, Tarnak era lo bastante astuto para reconocer situaciones peligrosas y evitar enfrentamientos directos cuando sabía que estaba en desventaja. En términos de poder, Tarnak era inmensamente fuerte. Podía eliminar con facilidad a cazadores de rango S, y su reserva de maná era tan elevada que pocos, incluso entre los monarcas, podían igualarlo. Su experiencia en batalla, acumulada a lo largo de las eras, enfrentando los ejércitos de los gobernantes, lo convertía en un combatiente implacable y estratégico. Entre sus habilidades más notables estaba la telepatía, que le permitía comunicarse mentalmente con otros monarcas, y la técnica de cuerpo de hierro, que fortalecía su cuerpo a niveles monstruosos, volviéndolo casi invulnerable. Su poder supremo era la manifestación de cuerpo espiritual, en la que asumía una forma semejante a un golem y desataba un poder aún más devastador. Sin embargo, al estar cegado por su propia arrogancia, Tarnak subestimó a Thomas André, uno de los cazadores nacionales más poderosos, y fue acorralado y derrotado en una emboscada cuidadosamente planeada por Beru y Belial. Su muerte no fue sencilla, exigió el esfuerzo combinado de tres de las fuerzas más poderosas, humanas y sombrías, demostrando lo imponente que realmente era. Yoggomoth, monarca de la transfiguración y rey de los espectros demoníacos, es una figura que engaña a primera vista. Desde lejos podría pasar por un anciano común, pero basta acercarse para percibir los rasgos de su verdadera naturaleza monstruosa: un andrajoso manto cubriendo su cuerpo, una máscara ósea que oculta su rostro, cuernos curvados que brotan de su cabeza y una extraña masa roja y palpitante en el pecho, como un corazón corrompido. Y el servidor de Antares y el monarca de la destrucción, Yoggomoth
actuaba como un mensajero y ejecutor de sus órdenes en la Tierra. Su lealtad absoluta al Rey de los Dragones reflejaba su profundo odio hacia la humanidad y su convicción en la supremacía de los monarcas, aunque intervenía menos en combate directo que otros. Su papel en la movilización de los ejércitos enemigos fue crucial para el avance de la guerra. Durante el arco final, Jogumund no llegó a ser derrotado cara a cara. Sobrevivió hasta el epílogo cuando, tras el viaje temporal de Jinwoo para reescribir los hechos, fue eliminado al instante. Incluso en su arrogancia habitual, Jogumund demostraba gran astucia, reconociendo los límites de su poder y admitiendo que jamás podría vencer a Jinwoo en un enfrentamiento directo. En cuanto a sus habilidades, Jogumund contaba con un repertorio único y letal. Dominaba la levitación, desplazándose por el campo de batalla con sorprendente facilidad, y manipulaba portales dimensionales, capaces de invocar vastos ejércitos de espectros demoníacos. Su manifestación de cuerpo espiritual lo transformaba en una criatura aún más atemorizante, amplificando su presencia y capacidad destructiva. Sin embargo, ni todo su poder bastó contra el miedo de dragón desatado por Jinwoo en la línea temporal alternativa. La abrumadora presión de aquel poder, potenciado por el legado de Antares, lo eliminó instantáneamente, poniendo fin de una vez por todas a la amenaza que representaba. Rakan, el monarca de los colmillos y rey de las bestias, es uno de los más temidos y respetados. Su apariencia refleja su verdadera naturaleza, una auténtica bestia de combate. Con su estatura imponente y musculatura definida, su melena salvaje y sus afilados colmillos, emana la ferocidad de un cazador nato. Su armadura de piel refuerza aún más el aura amenazante que lo rodea. Desde su primera aparición, Rakan demostró el alcance de su poder, siendo de los primeros monarcas en mostrar su fuerza de forma tangible. Uno de los pocos capaces de enfrentarse a Thomas Andre con cierto éxito e incluso osó desafiar a Jinwoo en combate. Su velocidad y reflejos lo hacían un rival difícil de alcanzar o anticipar. Además, poseía habilidades de telequinesis que le permitían manipular objetos y controlar el campo de batalla con la mente. Su regeneración acelerada era otra carta bajo la manga. Podía sanar heridas graves al instante, como cuando le fue seccionado un brazo y este volvió a crecer en un parpadeo. Una de sus destrezas más notables era la concesión de poder. Gracias a ella, podía transferir parte de su fuerza en los humanos, otorgándoles un poder temporal, tal como lo hizo Suho, y aumentando drásticamente sus capacidades físicas y mágicas. Esto reflejaba no solo la confianza ilimitada que tenía en sí mismo, sino también su naturaleza dominante y estratégica. Su manifestación de cuerpo espiritual adoptaba la forma de un lobo gigantesco, amplificando aún más su espíritu de cazador y su capacidad destructiva. Sin embargo, pese a su imponente fuerza y resistencia prodigiosa, Rakan no fue rival para el despertar absoluto de Jinwoo. Cuando el protagonista alcanzó su poder máximo, Rakan no pudo contrarrestarlo y fue derrotado de manera definitiva. La batalla contra Jinwoo marcó el fin del monarca de los colmillos, pero su presencia y poder siguen siendo recordados como uno de los mayores desafíos que el héroe enfrentó durante la guerra contra los monarcas. Keresha, la única mujer monarca entre todos los poderosos, era una figura tan seductora como espeluznante. Como reina de los insectos y monarca de las plagas, poseía una presencia incomparable. Su larga cabellera negra contrastaba con unos penetrantes ojos rojos, creando un aura de misterio y peligro. Su belleza sombría ocultaba una letalidad real, aunque implacable. En naturaleza, Keresha mostraba una sorprendente actitud maternal hacia sus criaturas, tratándolas con un cariño casi afectuoso, un rasgo raro entre los monarcas. Se unió, junto a otro, al esfuerzo por eliminar a Jinwoo antes de que alcanzara su máximo potencial, y fue de las primeras en reconocer la amenaza que representaba, demostrando en cada aparición una confianza absoluta en sus habilidades. Su fuerza física era colosal. Llegaba a herir a Jinwoo y someter con facilidad al fiero Beru, pero no se quedaba ahí. Como experta en necromancia, controlaba parásitos y venenos mortales para manipular y dominar a sus enemigos. Estos parásitos no solo servían como armas de destrucción, sino también como vectores de enfermedades y plagas, convirtiéndola en una amenaza biológica incalculable. Podría administrar toxinas capaces de corroer y matar, usándolas a voluntad. Al manifestar su cuerpo espiritual, adoptaba la forma de un monstruo insectoide, realizando aún más su dominio sobre los insectos y la naturaleza parasitaria de sus plagas. Sin embargo, a pesar de su poder, Keresha fue rápidamente derrotada por el despertar absoluto de Jinwoo. Parte de su caída se debió
debió a que se distrajo intentando reclutar a Beru, lo que la dejó vulnerable. Jin-Woo, en su forma definitiva, la superó sin dificultad, demostrando que ni todo su poder bastaba para contrarrestar el nivel alcanzado por el protagonista. Su derrota marcó la eliminación de una de las figuras más enigmáticas de los monarcas, pero también subrayó la creciente amenaza de Jin-Woo representaba para ellos. Silat, el monarca de la escarcha y rey del pueblo del hielo, era una figura que aunaba sabiduría ancestral y brutalidad congelante. Su cuerpo, de piel azulada y cabellos blancos como la nieve, sugería fragilidad por su aspecto anciano, pero aquello no era más que una fachada. Silat se movía con una agilidad sorprendente y sus reflejos traicionaban cualquier atisbo de vejez. Cada uno de sus movimientos llevaba la marca de incontables eras de batalla, lo que lo convertía en uno de los monarcas más respetados y temidos. Al descubrir los planes de Jin-Woo y Ashborn para romper el ciclo de la guerra eterna entre gobernantes y monarcas, fue de los primeros en percibir el peligro. Intentó, sin éxito, convocar a sus iguales para eliminar la amenaza antes de que se materializara. Ese fracaso solo evidenció la división que reinaba entre los monarcas y su incapacidad para actuar unidos contra un enemigo que crecía en poder a cada paso. El dominio de Silat sobre el hielo era absolutamente supremo. Podía invocar tormentas heladas devastadoras, crear monstruos de hielo para que lucharan a su lado y forjar armas y armaduras con la dureza de diamantes congelados. Además, exhalaba un soplo gélido capaz de congelar al instante todo a su alrededor, una habilidad temida incluso por los más poderosos. En cuestión de segundos, transformaba el campo de batalla en un desierto glacial, donde él resultaba invencible. Su manifestación de cuerpo espiritual prometía un peligro aún mayor. Lo rejuvenecería, devolviéndole la apariencia y vitalidad de su juventud para incrementar todavía más su fuerza física y sus capacidades mágicas. En esa forma espiritual, Silat habría rivalizado incluso con los gobernantes más poderosos. No obstante, como todos los monarcas, Silat subestimó el crecimiento de Jin-Woo. A pesar de su poder inmenso y su experiencia pelenaria, fue superado por el protagonista, cuya implacable ascensión ya no podía contenerse. La caída de Silat fue la prueba definitiva de que el equilibrio de poder había cambiado para siempre, marcando el fin de la era de los monarcas como soberanos supremos. Baran, el monarca de las llamas blancas y rey de los demonios, fue en cierto modo el primero de los monarcas que Jin-Woo enfrentó, aunque bajo circunstancias muy particulares. La versión de Baran que conocimos inicialmente era solo una recreación creada por el arquitecto, pero aún siendo una copia imperfecta, ya dejaba entrever el terror que el verdadero habría sido capaz de desatar. Su poder era abrumador, y aún en su forma reproducida, casi logró arrebatarle la vida allí. Físicamente, Baran irradiaba una presencia intimidante, enormes cuernos, ojos encendidos en un resplandor blanco, una aura de destrucción que parecía incendiar el aire mismo a su alrededor. Sus ataques combinaban la fuerza física brutal con devastadores poderes elementales. Podía invocar relámpagos mortales que rasgaban el campo de batalla y convocar legiones enteras de demonios para que lucharan bajo su mando. Su especialidad, las llamas blancas, constituían un fuego purificador que no solo consumía la carne, sino también la esencia misma de los seres alcanzados. Aún como réplica, Baran representó uno de los desafíos iniciales más formidables para Jin. El enfrentamiento entre ambos marcó un antes y un después en el crecimiento del protagonista, obligándolo a superar sus propios límites para sobrevivir. Si el auténtico Baran hubiera entrado en combate, es seguro que su poder habría sido mucho mayor, rivalizando tal vez con los monarcas más temidos, como Antares. Aunque la copia fue finalmente derrotada, su batalla dejó una huella imborrable en Jin-Woo y sirvió de presagio de lo que vendría. Criaturas y habilidades muy por encima de la comprensión humana, con las que tendría que lidiar en su ascenso como monarca de las sombras. Ashborn, el monarca de las sombras y rey de los muertos, es una de las figuras más enigmáticas y centrales de toda la historia. Ataviado con su imponente armadura negra, envuelto en una capa de humo viviente y emanando una intensa aura púrpura, su sola presencia evocaba la esencia pura de la muerte. Su imagen proyectaba la de un soberano absoluto, cuya autoridad trascendía los límites de la vida y la muerte, imponiendo respeto y terror a su paso. Antes de reclamar el título de monarca, Ashborn formaba parte de los 7 gobernantes, el grupo encargado de mantener el equilibrio del universo. Sin embargo, al descubrir la corrupción dentro de su propia facción y la inminencia de un conflicto eterno, decidió alejarse y abrazar la oscuridad para seguir sus propios ideales. Ya convertido en monarca, se transformó en una fuerza casi invencible, dominando las sombras a un nivel inalcanzable para cualquier otro ser. Sus habilidades eran vastas y devastadoras. No solo controlaba las sombras para forjar un ejército de soldados inmortales, sino que también podía potenciar drásticamente a sus subordinados, incrementando sus atributos hasta un 50
50%. Su oscuridad estaba viva, era consciente y podía moldearse en innumerables formas ofensivas y defensivas, convirtiéndolo en una entidad que redefinía el concepto de poder. Consciente de que ningún humano común podría soportar el peso de su autoridad absoluta, Ashburn creó el sistema, una estructura diseñada para preparar a su sucesor ideal, administrado por el arquitecto. Este mecanismo tenía el propósito de moldear un recipiente lo suficientemente fuerte para heredar su mando, sin sucumbir a la locura o a la destrucción. Toda la trayectoria de Jinwoo, desde sus primeros días como cazador hasta su despertar final, orquestada por Ashburn, como parte de un juego cósmico en busca de un heredero digno. Antares, el monarca de la destrucción y rey de los dragones, era la existencia más antigua y poderosa de entre todos los monarcas. De estatura imponente, con cabellos largos y rojos y una espesa barba que acentuaba su presencia intimidatoria, Antares irradiaba autoridad y amenaza en cada gesto. Su apariencia humana era solo un disfraz para ocultar la verdadera forma que albergaba en su interior. Un colosal y devastador dragón, símbolo de la aniquilación absoluta. Como monarca de la destrucción, Antares no se limitaba a abrazar el caos, lo encarnaba. Su especialidad era la magia de fuego, capaz de manipular llamas a una escala tan vasta que podían consumir ciudades enteras en cuestión de instantes. Entre sus habilidades más temidas destacaba el miedo del dragón, un ataque psicológico que aplastaba la voluntad de lucha de sus enemigos antes de que siquiera pudieran plantearse enfrentarlo físicamente. Solo los más fuertes, como Jinwoo, lograban resistir el impacto de aquella aura monstruosa. Su fuerza física y poder mágico eran tan abrumadores que ni siquiera otros monarcas osaban desafiarlo abiertamente. En el enfrentamiento final contra Jinwoo, Antares demostró por qué era considerado la mayor amenaza de toda la existencia. Pudo combatir al protagonista en igualdad de condiciones, incluso después de que éste alcanzara el despertar total de su poder. Su dominio sobre la destrucción era absoluto y su resistencia casi infranqueable, respaldada por un vasto conocimiento de estrategias de guerra. Sin embargo, la verdadera debilidad de Antares no residía en sus habilidades, sino en su arrogancia. Convencido de su supremacía absoluta, subestimó la determinación y astucia de Jinwoo y se negó a prepararse adecuadamente para el enfrentamiento final. Confiado ciegamente en su poder inigualable, ese error de juicio selló su destino. Tras una batalla brutal, Antares fue finalmente derrotado, marcando el fin de la era de los monarcas y el triunfo del nuevo rey de las sombras. Sung Jinwoo, protagonista de Solo Leveling, ascendió de ser un cazador débil y al borde de la muerte a convertirse en el nuevo monarca de las sombras, una entidad divina sin paraguas. Inicialmente conocido como el cazador más débil del mundo, su determinación inquebrantable lo impulsó a superar cada límite impuesto. Con el tiempo, Jinwoo no solo igualó, sino que incluso superó a Ashburn, su antecesor y creador del sistema que le otorgó sus primeros poderes. Como monarca de las sombras, Jinwoo alcanzó un nivel de poder incomparable. Su velocidad, fuerza y resistencia sobrepasaban las de cualquier otro ser vivo, lo que lo convertía en una entidad ante la cual ni siquiera los demás monarcas podían enfrentarse directamente. Era inmune a enfermedades, venenos, envejecimiento y casi cualquier herida. Se regeneraba con rapidez, prolongando su existencia de forma prácticamente infinita. Además, heredó las habilidades de los monarcas derrotados, incluido el temible miedo de dragón de Antares, ampliando aún más su arsenal. Sus poderes trascendían la mera fuerza física, dominaba la manipulación de sombras a escala colosal, podía controlar los recuerdos humanos y era capaz de moldear la realidad según su propia voluntad. Su manifestación de cuerpo espiritual y su ejército sombrío, formado por las sombras de los guerreros y monstruos más poderosos, consolidaban su posición como soberano supremo. Tras usar la copa de la reencarnación, Jinwoo viajó en el tiempo y pasó 10 años cazando y eliminando a todos los monarcas restantes, antes de que pudieran volver a amenazar la Tierra. Este sacrificio personal no solo salvó a la humanidad, sino que lo estableció como el ser más poderoso de todo el universo de Solo Leveling. Su trayectoria no estuvo marcada por la búsqueda del poder en sí, sino por el deseo inquebrantable de proteger a su familia y a quienes amaba, un ideal que jamás abandonó, incluso al alcanzar alturas inimaginables. Y eso es todo, amigos. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hagan clic en la pantalla para ver el próximo video, donde mostraremos todas las sombras de Sung Jinwoo en detalle. Hasta entonces.